Continuamos con la parte y el todo. Estamos ahora con Carlos Pérez Poveda. Digo Poveda siempre, sí, Carlos, ¿no? Sí. Como me gusta decir a mí, como te gusta que te diga, amigo de la casa, profesor de la universidad, consultor en temas económicos. Hay muchos temas que se han estado tocando en estas semanas, en los últimos meses, pero empecemos, Carlos, con el pacto fiscal. El pacto fiscal, que hoy está repartida la opinión entre los que piensan que La Pampa hace bien en no firmarlo porque se le viene encima el déficit previsional, los que piensan que nos quedamos afuera de algunas cosas, como por ejemplo el FOFESO, aunque tiene también fecha de vencimiento, ¿no? Pero ¿cuál es tu mirada sobre el pacto fiscal y la posición de La Pampa? El pacto fiscal federal que se firmó recientemente y que tienen que ratificar las legislaturas tiene 11 puntos. Entonces no podríamos detenernos en uno puntualmente. Esos 11 puntos implican compromisos de la provincia y compromisos de nación y compromisos mutuos. Entonces, de la lectura del pacto fiscal que ratificaron todas las provincias menos San Luis y La Pampa, también hay una mirada política de la decisión que se toma sobre adherir o no adherir. Cuando yo digo los 11 puntos, me refiero a que cada punto habría que analizarlo con detenimiento. Es decir, por ejemplo, es la reducción lentamente hasta la eliminación de impuestos a los ingresos brutos, impuestos de sello, que son impuestos distorsivos. Por ejemplo, el revalúo impositivo e inmobiliario. Por ejemplo, el tema de la modificación del artículo 104 de impuesto a las ganancias, que es la desafectación de los fondos para el ANSES. El tema del impuesto a los cheques con afectación específica para el ANSES. Me estoy olvidando el tema del desestimiento de los juicios, que tiene 50 juicios. Que esa fue la causa por la cual San Luis no firmó, por lo menos. Pero en realidad los juicios, si vos mirás las carátulas, es un acto. Primero se plantea, hay 50 juicios de las provincias, todos tienen que ver básicamente con el régimen de coparticipación y las distintas alteraciones. Pero Leo, también hay que hacer un poco de historia. En 1992, en agosto del 92, se firma un acuerdo que después fue ratificado por ley el mismo día, el 12 de agosto de 1993, el pacto para el crecimiento, el empleo y la producción. Y en términos generales es lo mismo. Por el que se creó el Fondo del Conurbano, si mal no recuerdo. Claro, exactamente, para Duhalde. Y bueno, que ahora es lo que disparó todo, ¿no? Que ahora es uno el amague de Vidal, de la gobernadora de Buenos Aires, lo que pasa, de insistir sobre la actualización de eso. Sí, pero hay un punto anterior, que es lo del Fondo Conurbano. El punto anterior es cuánto contribuye la provincia de Buenos Aires a la recaudación fiscal. Ajá. Entonces, ¿cuánto? La mayoritaria, ellos pierden en términos de recaudaciones, recaudan más que lo que perciben de la coparticipación. Si bien es cierto, con el pacto fiscal que adhirió en este momento la gobernadora Vidal, no alcanza a compensar la mitad de lo que pierde por formar parte del sistema de coparticipación. Cataluña, entre comillas. Entonces, si bien es cierto, la provincia, en este caso se beneficia, la provincia de Buenos Aires, diríamos, con el Fondo del Conurbano, también hace resignaciones. Por ejemplo... Resignaciones que son históricas, ¿no? Que siempre las hizo. Y siempre las hizo. Pero también tenemos que ver lo del ANSES como viene. No nos tenemos que olvidar que hubo guerra por eso. Totalmente. La batalla de Pavón. Es más, la Constitución de la Nación Argentina no la redacta ningún diputado bonaerense, ¿no? Totalmente, por eso digo, pero el puerto, además Buenos Aires, ¿por qué no quería formar parte de la Confederación? Porque no quería repartir, los dividendos del puerto. Exactamente. Claro. Quiere decir que esos problemas son históricos. Entonces cuando vos decís, bueno, lo del ANSES tenía un origen justificativo, que era la privatización a través de la FJP, y la ANSES tenía que seguir pagando las jubilaciones. Entonces todas las provincias se dieron parte del 15% para poder seguir. ¿Cuándo perdió sentido eso? Eso perdió sentido en el 2008, cuando se volvió a reestatizar el sistema. Claro. De hecho, en la provincia de La Pampa había un proyecto del FREPAN en el 2012
que eran 400 y pico millones de pesos, en el cual decía que si se devolvía eso, La Pampa, el 50% del dinero iba a estar destinado para financiar el instituto, el 25% para distribuir entre las municipalidades y el 25% creo que iba a renta general. Bueno, pero no me quiero dispersar. Entonces, el pacto fiscal federal habla de desistimiento de juicios, habla del tema de las jubilaciones, de garantizar el 82% móvil. De la mínima. Muy bien. Del salario mínimo. O sea, esto es una mentira bien, eso. bueno, si vos aportás... Pero está bien, pero eso, justamente esa es la observación que iba a hacer. Una cosa era el 82 del salario del activo y otra cosa el 82. Aquella ley que aprobó el Congreso que Cristina vetó. Exactamente, ¿no? Entonces podemos ir mirando las cosas chiquititas. Claro, pero cuando desde el Gobierno Nacional se habla del pacto fiscal, se dice el 82% móvil para los jubilados. No, cuando vos lo lees, no, está bien. Luego la letra chica dice eso, pero hay gente que me he encontrado con que piensan que el pacto fiscal significa que todos vamos a correr el 82% móvil. Después lo que sí garantiza, vamos para una de cal y una de arena, también lo que garantiza es el ajuste trimestral por ajuste por inflación. Las provincias que pierden por el tema que fue lo que tuvo tanta polémica ahora, ¿no? Porque en realidad, según qué cálculo, pero el cálculo general hace que disminuya, ¿no? Con ese ajuste por inflación. Claro, lo que pasa es que antes se pagaba porque había un ajuste por recaudación. Exacto. Que se pierde. Exacto. Lo que se plantea también es que las provincias, las dos responsabilidades fiscales, la responsabilidad fiscal de los municipios y la responsabilidad fiscal de las provincias, que también se firman, es decir, congelar en términos reales el gasto público. Que es el mismo problema, Leonardo, que tuvimos en el 92, es decir, provincia deficitaria con gasto público excesivo. Entonces volvemos a repetir que queremos competitividad, que queremos reducción fiscal, que queremos transparencia, que queremos mejorar el empleo privado y la inversión. Pero, digamos, Carlos, cuando se está hablando de congelar el gasto público, en términos reales. En términos reales. Yo lo que me pregunto es, para una provincia que se preocupa en la educación, en la promoción del desarrollo, en la salud, en la inversión, digamos, en infraestructura, eso puede significar tener que dar cierto... Lo que quiero decir yo es limitarse políticamente, ¿no? No, el gasto público, las causas Porque cuando uno habla de gasto público piensa en empleados que no trabajan. Pero ¿No es así? Sí, pero no es esa la mirada. Claro. El gasto público es obra pública, es educación, es seguridad, es vivienda. El gasto público puede crecer por causas aparentes. Entonces, una causa aparente del gasto público es el proceso inflacionario. Pero después puede crecer en términos por causas reales. Entonces, voy a decir, ¿por qué anexé territorio? ¿Y cómo se mide? Bueno, entonces vos... ¿En porcentaje del PBI? No, lo medís vos en términos de gasto público. Sí, el gasto público. Claro, digo, pero... crece el gasto público, digamos, sacamos la inflación. Vos lo podés analizar universal. Vos podés analizar, la provincia de La Pampa este año tiene un presupuesto de erogaciones de 29.730 millones. Comparado contra el del año pasado, mido gasto público, erogación contra erogación. Después analizo cómo se descompone esa erogación. De todas maneras, gran parte del gasto público de la provincia de La Pampa, de todos los estados y de las universidades y los organismos públicos para personal. Es salario, claro. Es salario. Entonces, ese gasto público lo que se pretende es que no crezca en términos real, por encima de lo que va creciendo económicamente. Obviamente que si crece la población, tengo que tener más escuelas, tengo que tener más servicios. Lo que se pretende para evitar los desvíos de responsabilidad fiscal es justamente crecer en forma desmedida. Que no es el caso de la provincia de La Pampa, porque en ese sentido todas las administraciones de la provincia de La Pampa son austeras y justamente son equilibradas y son provincias que no están endeudadas. Problemas son las otras que se endeudan, entonces volvemos a firmar un pacto de responsabilidad, le vamos a dar un bono. Bueno, ese es Carlos, porque si no se me va a ir. Vos hablaste de la eliminación de ingresos brutos y sellos como uno de los... ¿Cómo es? Objetivo. Sí, Duhovne, hay una escala en el pacto fiscal, hay una escala de reducción en términos de 3 años, 4 se elimina prácticamente. Ahora, estuvo la semana pasada el secretario de Ingresos Públicos de la provincia de La Pampa, Vicente, y dijo que entre ingresos brutos y sellos, La Pampa, o sea, el 80% de la recaudación
propia, provincial, de La 60. Pampa se explican ingresos brutos y sellos. Sí, 60. ¿Cómo hace una provincia como La Pampa si firma un pacto en el que esos dos tributos tienden a desaparecer o a minimizarse? ¿Cómo hace para compensarlo? Bien. Primero, el pacto fiscal dice que todas las disminuciones de ingresos que tenga por la suscripción del pacto van a ser compensados con transferencias automáticas. 2018. Transferencia automática del Tesoro. Del Tesoro, sí. Y la provincia de La Pampa... O sea, ¿eso no sería como pájaro en mano y pájaro 100 volando? Está claro. Eso está claro. Es un poco riesgoso, ¿no? Porque digamos, pero si vos cobrás ingresos brutos... La ley, obvio, la ley se hace... Digamos, Leo, precariza un poco el manejo de la economía provincial. Totalmente, pero el 60% de los ingresos del sector público provincial son de origen nacional. 60. Cada 10 pesos, 6 son de origen nacional. De lo que ¿Y queda... qué relación, hablábamos hoy la de Buenos Aires, qué relación tiene La Pampa en relación a lo que recauda la nación de La Pampa y lo que mínima, aporta? obviamente, la Pampa se ve beneficiada. Se beneficia. Claro, y ese es todo un tema. Tributan a la nación La Pampa, o sea, los contribuyentes pampeanos tributamos menos de lo que luego viene. Proporcionalmente. Eso ha sido históricamente. Sí, hay época por ahí, por ejemplo, en la época de la soja, con los precios altos de la soja, pero ese es el típico ejemplo. Claro, con la soja 400 pesos. Claro, pero 500, en el caso de Formosa. En Formosa casi el 90% de los recursos de Formosa son de origen nacional. Por eso este señor, el gobernador, tiene que andar, tiene que ir siempre bien con los presidentes, pero eso alguna vez lo hablamos nosotros, que es técnico. ¿Por qué no se coparticipa al revés? Claro. ¿Por qué no coparticipo? Que las provincias paguen tributo a la nación, claro. Primero recauda la provincia y después le reparte. Y entonces las provincias, ¿qué harían? Harían un esfuerzo por ser competitivas, por instalar mayor cantidad de empresas en su territorio y tener mayor capacidad de empleo y de producción, porque iban a tributar en esa provincia y después coparticipación. Son distintas formas. Eso sucedía en la época del territorio, aquí en La Pampa, cuando los municipios recaudaban el impuesto al automotor y la contribución territorial, que es lo que hoy se llama impuesto inmobiliario. Algunos intendentes, cuando hablamos de esto, no lo pueden creer. Le digo, hasta el año 52, los municipios recaudaban impuesto al automotor, daban las patentes, todavía hay patentes que dicen Anguil, Ingeniero Luigi, y luego ¿coparticipaban o no? No me acuerdo cómo era. Por eso que el tema es por eso es complejo. Entonces vos decís, bueno, lo que vos decís es legítimo. Es decir, ¿por qué la provincia de La Pampa va a esperar que le transfieran en forma automática esa reducción que va a tener? Y sí, pero es parte del consenso fiscal, es parte de los desistimientos, es parte de... Carlos, no quiero que se termine el tiempo sin que me des tu opinión respecto al CIRCREV. He estado hablando en estas últimas semanas con personas que están dentro de ese mecanismo de compensación estatal y están que trinan, y sin embargo el secretario de Ingresos Públicos aquí, Vicente, la semana pasada lo defendió como un mecanismo, digamos, de cierta justicia, ¿no? El CIRCREV es un sistema de recaudación por las acreditaciones bancarias a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos. Y La Pampa adhirió con posterioridad, cuando fue creado, de bancaria, CIRCREV, créditos bancarios, quiere decir. Y fue corrigiendo cosas. Es decir, nosotros habíamos hecho un libro en la cátedra sobre los defectos que tenía el CIRCREV y se ve que se filtró porque se fueron corrigiendo las medidas. ¿Sí? Claro, por ejemplo, la acreditación por una cuota alimentaria se corrigió, las acreditaciones por transferencia entre cuentas se corrigió. Es decir, había un montón de acreditaciones que generaban un crédito ficticio. Claro, porque no era transferencia de cuentas entre el mismo cliente. Bueno, hay un montón de... No te quiero cansar. Lo cierto, ¿cuál es el tema? Que genera un sistema de saldos a favor de los contribuyentes de impuestos sobre los ingresos brutos, que después primero había que imputarlo nada más que ingreso bruto, otra de las cosas que se corrigió, que se permite que se impute a otros impuestos. Pero es como decís vos, primero la plata la tiene en la provincia y después te quiere reimputarlo. Esa reimputación del pago va por un anexo de una resolución en el cual hay que cumplir una serie de formalidades
administrativas con un anexo donde se acompañan todo el origen, la facturación, para que después se pueda compensar. ¿Cuál es el problema de esto? Que se generan saldos a favor persistentes y está contemplado en el pacto fiscal primero el tema de la territorialidad y de las jurisdicciones, porque resulta que cualquier operación que vos hagas fuera del territorio de la provincia, hacienda, cereales, etcétera, etcétera, te va generando un impuesto en ARBA que yo no lo voy a poder compensar nunca. El pacto fiscal prevé eso, prevé que tiene que ser compensado dentro de los 6 meses, cumpliendo la requisitoria, pero en realidad... ¿Y hoy no hay mecanismo de compensación? Sí, hay un mecanismo de compensación, pero en definitiva... Primero recaudar y después compenso, es lo que vos me decías. Claro. Es decir, siempre ese saldo a favor se va y genera, obviamente, genera una carga administrativa adicional para el contribuyente, ¿no? Y eso, digamos, el tema del CIRCREV, ¿es algo que te parece que combate la evasión? Es un instrumento mirado desde el punto de vista del Estado, ¿no? Lo que pasa, Leo, que acá... ¿O se justifica por eso? Porque... No, es lo que a veces hablamos. Hay criterios que son totalmente recaudatorios y hay criterios que son realmente tributarios. El problema está que tiene que guardar relación la recaudación del sujeto pasivo del impuesto en función de su capacidad contributiva y en función de su actividad económica. Cuando el total de las acreditaciones por motivos varios me va superando mi capacidad contributiva o mi actividad económica es primaria, se va generando una distorsión. Lo cual, y acá en La Pampa sobre todo, claro, lo cual la mayor parte de la producción es primaria. Claro, lo cual esto en definitiva es... distorsivo en la medida en que no pueda corregir automáticamente. Muy bien. Carlos Pérez Poveda. Te Sí. agradezco. Poveda. Sí. Te agradezco que hayas estado esta noche en la televisión cooperativa. Muchas gracias, Leo, a vos por la invitación. Nosotros en unos minutos volvemos con la parte y el todo.